¿Es un gozo, hermano, estar en la casa del Señor, o usted qué dice? Amén. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, recuerden que en esto, ahora que comenzamos los domingos en la tarde, decidimos, ¿verdad?, que vamos a tener un tipo estudio combinado con predicación. Como no estamos teniendo un estudio en los domingos en la tarde, entonces hay que, y qué hermoso, ¿no?, que el Señor nos da la bendición de poder hacerlo de esa manera. Y recuerden, yo primero fui maestro de Biblia antes que ser un predicador, así que me ayuda bastante a poder al mismo tiempo predicar, pero también enseñar. Así que aprovechemos, hermano, y gócese como yo me gozo, ¿verdad? Y en esta tarde, el estudio que venimos trayendo, ya vamos en esta sesión, hermanos, para los hermanos Acevedo que no han estado aquí, ya estamos, es un estudio que se titula El Manual para el Crecimiento Espiritual. Y vamos, el estudio se titula así, Modelos para el Crecimiento Espiritual. Y hemos visto ya varios puntos, y hoy vamos a terminar uno de los modelos que estábamos viendo, y es el modelo de la subtracción. Viene de la palabra subtraer. ¿Ok? Ese modelo, hermano, nos enseña cosas en nuestro crecimiento espiritual. Recuerden que el tema es el crecimiento espiritual. Leíamos en la carta de Pedro al principio del estudio que para poder disfrutar de esa naturaleza divina necesitamos adquirir ciertas cosas y despojarnos de algunas para poder experimentar esa naturaleza divina, dice el escritor, ¿verdad? Y mis hermanos, nos habíamos quedado, la última parte que vimos, nos quedamos en el modelo de la concentración. ¿Quién debe ser la concentración en nuestra vida como creyentes? Cristo, ¿verdad? Él es nuestra meta, es nuestra mirada. Por eso por eso nosotros mirando a cara descubierta, ¿recuerdan? Que decía, ya no tenemos un velo, ahora tenemos la cara descubierta y podemos ver las cosas. Y ahí también vimos el modelo de la adición, de esa adherir, de la palabra adherir, hay que ponerle, ¿ok? Y veíamos que Pedro nos recomendaba que habría que agregarle a algunas virtudes a otras, ¿verdad? La fe, la moralidad, el conocimiento, la disciplina, la perseverancia y la santidad. Tiene que ir agregándose a partir de que conocemos a Cristo por fe. Hay que agregar ciertas virtudes, ¿verdad? A la fe hay que agregarle la virtud. A la virtud, conocimiento. El conocimiento, y así nos iba llevando. Bueno, pues para llegar a eso, hoy vamos a tener el modelo de la subtracción. Subtraer, ¿verdad? Y tenemos para ello el pasaje que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí está la palabra subtracción, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que subtraer. ¿Ok? Es el modelo de la subtracción, ¿sí? En este modelo, hermano, el crecimiento espiritual es definido como correr una carrera, ¿sí? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, este modelo en el crecimiento espiritual es definido como correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo podemos correr efectivamente la carrera? Yo creo que esa es la pregunta a resaltar. ¿Cómo podemos, hermanos, o cómo podemos correr efectivamente la carrera? Bueno, pues ahí nos dice que debemos despojarnos de algunas cosas, ¿verdad? Y de hecho suena muy lógico, suena muy normal, porque un atleta entre menos peso traiga, pues más ágil es. Entonces la idea es clara para nosotros. Y a nosotros el peso que muchas veces nos asedia, el peso que nos agobia, son cosas, hermano, que no son o que son en contra de la voluntad de Dios y que le podemos decir que es un pecado. Debemos despojarnos de pecados, ¿okay? Porque el hecho, hermano, de que usted y yo hayamos sido o nos hayan eliminado de una condenación, ¿verdad?, por causa del pecado, no quiere decir que el pecado dejó de existir en nosotros.
El pecado sigue existiendo en nosotros. Son los deseos pecaminosos que tenemos. Lo que nos decía la palabra del Señor en la mañana a través de la escuela dominical, las concupiscencias, los malos deseos que viven en nosotros. Y que esos malos deseos actúan, ¿verdad? Muchas veces en base a la manera como fuiste formado en tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, si un criminal es un criminal porque se crió muchas veces en un mundo que lo llevó a eso, ¿verdad? Entonces es de acuerdo a cómo fuimos creados, pero el problema no es ese, porque de alguna manera todos somos en esa manera diferentes, y sin embargo el pecado existe en cada uno de nosotros, a pesar de que algunos estén creados de una manera aún dentro de un hogar cristiano. No es el problema ese. Entonces la invitación del apóstol, no, del apóstol o del escritor de Hebreos, ¿verdad?, nos lleva a pensar un poco en qué nos puede estar siendo peso en nuestra vida para no correr la carrera efectivamente. Porque no podemos jactarnos, ni usted ni yo, hermano, de que vamos corriendo efectivamente. Quizás sintamos que vamos bien, pero otra vez la aspiración de nosotros no es si voy corriendo bien, sino que hay que correr mejor. No es, la aspiración del creyente no es conformarme a que estoy caminando bien, no, sino que hay algo mejor y yo tengo que aspirar a lo mejor, no a lo mejor, sino a lo superior todavía, ¿verdad? Y así, hermano, entonces yo creo que es bueno meditar un poco en nuestra vida y detenernos un poco en esta carrera, porque aquí la estamos definiendo con nuestra vida espiritual como una carrera. Y detenernos un poco y quizás en un momento dado pensemos o nos sintamos agobiados, cansados. Y entonces preguntarme, ¿habrá algún peso en mi vida que me está haciendo daño para no correr efectivamente? Como porque le digo, porque a veces, hermano, porque estamos aquí ahorita, no podemos tomar el lugar como de decir, no, yo voy bien. No, no, hermano, no podemos jactarnos de eso. La carrera en Cristo, mi hermano, es algo que difícilmente podríamos darle una categoría y decir, este sí va bien, este sí va mal. No. La verdad, hermano, es que es algo que es muy de mucha importancia, que debemos ponerle mucha, como dice también el mismo escritor de Hebreos, mucha diligencia, mucho cuidado. Pesos. Todo pecado, dice la palabra despojar, hermano, no tiene una connotación necesariamente espiritual. Tenemos que entender eso. No significa algo diabólico, no significa algo que como muy extremo, no significa eso, hermano, y necesariamente que nos impide correr libremente, no estamos hablando de eso. No podemos ponerle de esta manera como que hay un espíritu que nos detiene a que no sigamos la carrera. No es así. No es así, porque la misma palabra nos dice que es algo que yo debo de hacer voluntariamente y conscientemente. Despojémonos, dice el escritor, de todo peso de pecado, ¿verdad? Ahora, ¿pudiera ser un mal hábito que nos está haciendo un peso? Sí. ¿Algún mal hábito? ¿Podría ser un mal hábito o una relación impropiada quizás que nos impide crecer espiritualmente? Sí, yo creo que sí, hermano. ¿Sabe? Los seres humanos vivimos por hábitos o de hábitos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Verdad que por naturaleza queremos hacer siempre lo mismo, somos muy monótonos naturalmente? Y creamos hábitos. De hecho, traemos muchos hábitos con nosotros cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Precisamente aquellos que conocimos a Cristo ya en una altura donde habíamos caminado todo un recorrido, todo un valle, ¿verdad? Allí de problemas. Pues venimos cargados, hermano, y hay hábitos que son muy difíciles de cambiar o de quitar y convertirlos en hábitos diferentes. Pero sí se puede, porque tenemos el poder, tenemos lo que necesitamos. Leíamos en la escritura devocional, ¿verdad?, que el Señor Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, con un fin, a fin de que todos lleguemos, dice, a la plenitud de Cristo. O sea, ¿qué puede detenernos? Nuevos hábitos, hermano, necesitamos nuevos hábitos, ¿verdad?
Estas cosas, hermanos, no son necesariamente malas, pero no son buenas tampoco, ¿verdad? Porque hay hábitos que quizás como cristianos digamos, pues no es tan malo, quizás no, pero tampoco es bueno. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, y para esto es que se necesita crecer espiritualmente, y empezamos viendo estos modelos porque después nos va a llevar a la práctica. Porque, hermano, la palabra pecado pecado sí connota algo espiritual. O sea, cuando hablamos de pecado estamos hablando de algo que afecta espiritualmente. Por supuesto que sí connota lo espiritual, ¿verdad? Pero también, hermano, de cualquier manera el pecado es como una carga que nos resta, ¿verdad?, energía para poder crecer sanamente en Cristo. O sea, sí es un obstáculo. ¿Sí? Dice Colosenses en el capítulo 3, nos dice algo al respecto, hermano. Y dice así, esta es la misma parte, puesto los ojos en Cristo, lo que hablábamos, ¿verdad? Ahí está nuestro punto. Pero Colosenses 3, 8 dice, pero ahora, o sea, noten, hermano, siempre cuando la palabra del Señor pone un pero ahora o un pues, es que hay algo atrás, ¿verdad? Y dice, pero ahora, ¿ahora qué? Ahora que ya eres cristiano, por supuesto, pero ahora, ¿verdad? Porque antes de eso, si usted va a la palabra allí, va a encontrar que habla de una lista de cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo, hábitos que teníamos, que nos afectaban en nuestra vida espiritual. Pero la palabra del Señor ahora nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos menciona algunas aquí: ira, enojo, maldicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esas son cosas, hermano, que son pesos en nuestra vida espiritual que no nos dejan crecer. ¿Okay? Usted dirá, ¿hay cristianos que...? Sí, hermano, si nos enojamos todavía muchas veces, ¿cómo no? ¿O usted no se enojaron? Otros dicen que nomás en diciembre, pero no, en diciembre se enojan los tamales. Pero nosotros nos enojamos muy seguido, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, hermano, hace que a veces también nuestro crecimiento sea un poco más lento. Tenemos que ir viendo eso. La palabra se nos exhorta, nos anima a que dejemos esas cosas, porque están en nosotros, ¿verdad? Ahora, en el verso 9 nos dice que no mintáis, o sea, todavía yo creo que, no sé, alguna mentira blanca no ha hecho usted, hermanos, por ahí. O no hay mentiras blancas, no, ¿verdad? Mentira es mentira, ¿verdad? Negra, total. Ni negra, es mentira, ¿no? No mintáis, dice unos a otros, hermano. A veces pensamos que no mentimos y mentimos. Por eso digo que no necesariamente son malas, tampoco son buenas. Hermano, te veo mañana en la iglesia. Allí estoy, hermano, allí voy a estar. ¿Qué pasó? ¿No han oído eso ustedes, hermano? Y no me lo dijo un inconverso, me lo dijo un cristiano. Bueno, hermano, entonces mañana nos vemos. Sí, hermano, allí voy a estar. Y no ves ni la sombra. ¿Qué pasó? Mire, ve cómo uno hay que ir al extremo para entender cuando el Señor dice, no mintáis los unos a los otros. Porque podemos nosotros, en alguna manera podemos enorgullecernos y decir, yo no hago eso. No, sí hacemos, a veces sí hacemos, hermano. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Es que, y no hayas ni qué pensar para decir, y qué estás haciendo ahí tratando de justificar tu falta, cuando lo que debemos hacer es tomarla como una responsabilidad, mis hermanos. ¿Por qué no decir, no fui, hermano, porque sabes que es la mera verdad, que me ganó Satanás y punto? Eso no lo podemos decir. Porque no estamos asumiendo una responsabilidad, estamos culpando algo, ¿verdad? Así es nuestros deseos carnales, hermano. En vez de asumir la responsabilidad, tendemos, hermano, note lo que le digo, a justificar con cualquier cosa mi falta. ¿Qué no hizo eso Adán y Eva al principio de la creación? Entonces sí hay pesos que nos pueden estar deteniendo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso hacíamos cuando estábamos en nuestra vida vieja y era muy normal y natural. Y ahora nos pide, el 10 dice, y revestidos de nuevo. Hay que hacer un nuevo hábito, un nuevo lugar donde almacenar. Hay que vaciar el que teníamos y hay que llenar de lo nuevo,
Porque es lo que está diciendo, revestidos del nuevo. El viejo allá quedó, en el viejo hacías todo eso por naturaleza, pero ahora hay que llenar ese con lo nuevo. El cual dice, conforme a la imagen del que te creó. ¿Qué va a pasar, hermano? Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es hermoso. Estamos en ese proceso. Entonces sí es cierto lo que el escritor, y yo lo creo firmemente, por supuesto es la palabra de Dios, pero digo, entonces es cierto lo que el escritor está diciendo cuando dice, despojaos de todo peso de pecado. Porque a veces pensamos que el pecado más grande pesa más que el chiquito, y eso es un problema. Pecado es pecado, hermano. Si usted se roba, ya no robamos nosotros, ¿verdad? Pero si usted se roba una uva de leche y se roba $1,000,000, ¿es lo mismo? ¿O no? Claro que lo van a meter más al bote por $1,000,000. A lo mejor por la uva no lo meten al bote, pero delante de Dios, pecado es pecado. ¿Se ha puesto a pensar de esa manera? Caminar de esa manera, en ese sentir de decir, esto es tan malo como aquello. Que a veces como creyentes nos sentimos las divinas garzas, dicen en mi rancho. Esas garzas que, ¿por qué? ¿Por qué? Después entendí por qué, no sabía por qué divina garza. Es que las garzas sumen su pescuezo, hermano. Y cuando las están viendo hacen eso, sacan la cabezota para arriba. Entonces nos creemos a veces como las divinas garzas, que las sabemos todo y que nada tengo que... Yo eso para mí, pecado, eso ya no es pecado para mí. No, hermano, cuidado. Dice la bendita palabra de nuestro Dios que si nos revestimos y llenamos de cosas o hábitos nuevos nuestra vida espiritual, dice que vamos a ir creciendo, hermano, y nos vamos a ir renovando. La palabra renovando tiene su definición y connotación de un proceso. O sea, no te haces nuevo de la noche a la mañana, sino que nos vamos renovando. Hasta, dice, o sea, en un caminar hasta. ¿Cuándo será ese hasta? Yo estoy seguro que será hasta que el día que Cristo venga o yo vaya a Él. Me tengo que ir renovando. Interesante, ¿no? Interesante, hermano. Cómo nuestra vida espiritual tiene una dinámica. Debe tener una dinámica, hermanos. No es simplemente soy cristiano. Es triste pensar de esa manera. Yo soy cristiano. Y hermoso cuando tú entiendes que tu relación con Dios es dinámico o debe ser dinámico. Hay tantas cosas por aprender, hermano. Tantas cosas por vivir que pueden producir gozo en nuestro corazón y que nos pueden ayudar a irnos despojando cada vez de más pesos en nuestra vida. No pesos de dinero, Okay. El modelo de la construcción. Acabamos de ver el modelo de la subtracción. Hay que llenarnos, hay que dejar, pero hay que llenarnos, hay que sustraer. Pero ahora también la palabra del Señor nos anima a que como modelo, hay un modelo de construcción en un cristiano. Y tenemos ahí 2 Corintios 3:10-15. Si gusta, abra su Biblia y leemos juntos, hermano. Ahí sentadito, no tiene que pararse. Yo no quiero que en esta tarde se sienta indispuesto, cansado. Yo sé que estamos cansados, pero desde sentadito podemos leer la palabra. Y váyanse a 2 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer del verso 10 al 15. 5 versículos. Si me ayuda alguien, hermano, podemos leerlo entre todos. El que alcance un versículo está bien, perfecto. 2 Corintios capítulo 3, verso 10 hasta el 15. Yo comienzo en el verso 10 y luego me sigue alguien, hermano, y o los que quieran participar. Dice así, porque aún, ando en segunda, es primera, perdónenme, hermano, estoy en segunda, y es primera. Primera de Corintios, hermano, perdónenme, estoy en segunda. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Sí, los versículos sí son los mismos, nada más la carta. Si alguien me acompaña y quiere acompañarme, yo leo en el verso 10 y usted me sigue. Dice, conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
edificare otro, oro y plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14, Si eres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Ok. Así, hermano, a ojo de pájaro. ¿Verdad que el cristianismo no es un estado sólido? No. Es algo dinámico. Ahora, aquí lo importante es que es un modelo de construcción nuestro crecimiento espiritual. En este modelo el crecimiento espiritual es definido tomando en cuenta que hemos de usar algunos materiales, según aquí estamos viendo, ¿verdad? Determinados que nos ayudarán a construir la estructura adecuada sobre la base que es Cristo. Eso es lo importante aquí. Que mi vida está siendo, ¿cómo le diría? Fundamentada. El fundamento está, pero ahora yo tengo que construir en él. Cada uno. No es que todos vamos al mismo lugar, no es que todos ocupamos el mismo material, no es que todos vivimos de la misma manera. No. Aquí hay una diversidad. Aquí hay un modelo, hermano, de crecimiento en una base. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la exhortación. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y vamos a ver por qué. Ahora, como cristianos, todos tenemos la misma base. Eso sí. Eso sí. Eso nadie puede diferir de eso. Nadie. Todos los cristianos tenemos la misma base. Leíamos en el devocional una fe, un espíritu, una base. Todos tenemos un piso. Cuando venimos a Cristo, lo que se nos presenta es una plataforma, vamos a decir, una base donde cada uno debe edificar, debe construir su vida en Cristo. Mira, hermano, la hermana Oralia no va a construir por mí. No, la hermana Oralia va a construir para ella. ¿Sí? Ahora, yo creo que tenemos, primeramente, para entender, ¿verdad? Porque cada cristiano ha recibido una base inmovible, eso lo sabemos, y eterna de parte de Cristo, para edificar sobre esa base una vida. Sin embargo, hermano, no todos somos iguales en nuestro nivel de madurez. Mire, este pasaje lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Recuerden, la palabra de Dios es infinita. Y si lo vemos desde este punto de vista, como lo estamos viendo, hermano, yo entiendo que cada cristiano ha recibido una base igual, inmovible, eterna de parte de Cristo para edificar en esa base una vida. Sin embargo, y este es lo del sin embargo, eso, hermano, eso cambia todo, lo que parecía que era igual. Y sin embargo, hermano, no todos somos iguales en nuestro nivel de madurez. A veces queremos, hermano, o queremos o deseamos que todos fuéramos iguales. Qué bueno fuera. Qué bueno fuera, hermano. Pero no es así. No es así. La diferencia entre un cristiano que es maduro y fructífero y uno que no lo es se determina por un material que está usado para edificar. Miren nomás, cada palabra, cada acto, relación, pensamiento son como ladrillos que se usan para la edificación de nuestra vida espiritual. Ahora, vamos a entender un poco sobre estos materiales usando la analogía que está Pablo ilustrando, la analogía que está usando de una construcción y de varios materiales. Porque la misma palabra, hermano, uno piensa a veces, ay, ¿cómo le hago? No, la misma palabra te explica. Y la palabra nos está explicando que algunos construyen en un material que puede ser oro, plata, piedras preciosas, hojarasca,
heno, madera. Pero luego nos dice que esos materiales, una vez que ha sido construido, van a ser pasados por el fuego. Eso ya me aclaró a mí el entendimiento. Y lo que sigue me lo aclara más, porque dice, y si alguno logra sobrepasar el fuego, recibirá recompensas. Pero si alguno se quemare, recibirá pérdidas. ¿Ok? Ahora, vamos a usar el sentido común. Qué hermoso que la Biblia se presta para todo, ¿verdad? Ahora usemos el sentido común. Cuando usted pasa un pedazo de oro por el fuego, ¿qué sale? El oro, y más precioso. ¿O no? De hecho, usan el fuego para purificar el oro. La plata pasa y sale preciosa también. Las perlas preciosas son pasadas por el fuego para que se purifiquen y tomen ese brillo hermoso. Si usted pasa un pedazo de madera, no va a pasar. Y de hecho ahí queda. Si usted pasa toma heno o un polvo el heno, usted lo sabe de qué estoy hablando, lo pone en el fuego, ¿qué va a pasar? No, hombre, va a agarrar fuego la lumbre, pero pues todo. Hay cristianos así también, nomás arden de repente. Ya. Dicen en mi rancho, son llamaradas de petate. No se crean. Okay. Si usted avienta la hojarasca, ok, simple, sentido común. Yo no puedo diferir de eso, no puedo usar mi ego, mi orgullo para decir, lo puedo usar, pero mi conciencia me va a delatar cuando yo diga, no, el oro no pasa y la madera sí. Eso es mentira y lo sabemos. Mi propia conciencia me acusará y me dirá, no, seas mentiroso, tú sabes que no, ¿verdad? Pero ahora, ¿a qué equivale? Porque recuerde que estamos hablando, hermano, de la voluntad de Dios en medio de todo esto. ¿Y cómo podríamos ponerle a qué pertenece los ladrillos que son por oro, plata y piedras preciosas que pasarán? ¿A qué se refiere? ¿A qué parte de la voluntad de Dios se refiere? Y por otro lado, la madera, el heno y la hojarasca, ¿a qué parte de la voluntad de Dios también se refiere? Si nota cómo la misma palabra nos va llevando a pensar, a reflexionar y ver dónde es que cabe cada cosa. Y yo, hermano, así a simple vista, sin mucho buscar, aunque por supuesto que hay que estudiar y por supuesto que hay que dedicarle, pero yo puedo entender que si Dios me está diciendo que mi vida está siendo construida en unos materiales que no son, que son durables y que van a soportar el fuego a tal grado que hasta me va a brillar, pues me está diciendo que ese material se está compuesto por cosas, por acciones que están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿o no? 100% seguro, hermano. Por otro lado, las que no pasaron, las que se quedaron, son acciones nuestras, no te lo que le digo, todos son acciones nuestras, pensamientos nuestros, ideas nuestras, maneras de vivir nuestras, pero en la voluntad mía. Yo creo que es así. Hermano, el Señor dice que, ok, pero yo pienso así. Esa es una madera, esa es una hojarasca, eso es un heno. Cuando Dios dice, Dios te ama y Dios quiere que tú estés aquí y hagas esto y lo aceptas como tal, oro, piedras preciosas y plata si tú quieres. Hermano, ¿en qué estás construyendo tu vida? ¿Le pones peros? ¿Le pones excuses a la palabra de Dios? ¿A la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es revelada a nuestros corazones. Que la voluntad de Dios la sabemos, dice la palabra del Señor, y quejándose el escritor de Hebreos también, en el capítulo 6 por allí, dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les tenga que dar otra vez lechita y poder explicarles esos primeros rudimentos. Hermano, no tenemos necesidad nosotros de eso.
Entonces, aquí me lleva a que hay un modelo de construcción, pero ese modelo de construcción dependerá mucho de cómo actúo yo en base a la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cómo estaré edificando yo? Es qué tanto obedezco a Dios, qué tanto tomo como total la verdad de Dios. Eso hará que mi edificio esté construido en esa base que todos tenemos, pero mi edificio estará sentado de tal manera que llegará a la eternidad y llegará precioso como debe de ser, porque está siendo formado con el material debido y requerido que Dios requiere en el reino de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Es hermoso no entender eso. ¿Cómo está ahora? Eso nos sirve para tomar conciencia y meditar un poco y decir, bueno, ¿y en qué estaré construyendo yo? Pues mire su vida en Cristo. Si usted batalla mucho, hermano, para hacer la voluntad de Dios, pues todavía está en la madera quizás, construyendo, en la paja, en el heno. Pero si usted se esfuerza muchas veces, porque yo conozco hermanos que se esfuerzan y hacen todo lo posible, hermano, por llevar a cabo la voluntad de Dios, aunque les cueste. Yo esos puedo decir, está construyendo en plata, en oro o en piedras preciosas, qué sé yo. Y su vida está fundamentada en eso, y su vida será muy diferente a una persona que toma muy a la ligera, hermano, las cosas del Señor. Entonces nuestro crecimiento también requiere de un modelo de construcción. Aquí vamos a terminar, hermanos, por este día. Recuerden, cuando acordamos estos estudios, dijimos que iban a ser continuos, una serie, hasta llevarlo al final. Y hoy hemos terminado los modelos. Vamos a continuar en el siguiente domingo, si el Señor lo permite, o la siguiente vez que lo tengamos, hábitos de un cristiano creciente. Ya que hemos entendido, hermano, que esos modelos de crecimiento, vamos a entender después que debemos ir adquiriendo hábitos de un cristiano creciente. Un cristiano que está creciendo, ¿qué hábitos debe de estar cultivando para poder vivir esa vida en Cristo, hermanos? ¿Qué les parece? Que el Señor nos ayude, y gracias a nuestro Dios, porque, hermano, por recursos de parte de Dios no va a quedar. Muchas veces, y la más de las veces, va a quedar por nuestra propia voluntad, nuestro ego. Pero que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Tenemos que fortalecer, hermano, la iglesia en estos tiempos que vivimos. Hay que fortalecerla. Mire, gloria a Dios, ya vamos fortaleciendo un poco, ya vamos. Cuando uno va viendo, hermano, aunque sea poco, eso es de buena, ¿cómo le diría? En la mañana tenía el tema, ya se me olvidó, de buena motivación, ¿verdad? Motivación, ser motivado, me motiva. Entonces sigamos adelante, hermano, claro que sí. La obra nunca es nuestra, siempre será del Señor, y de Él depende todo, pero el Señor espera que nosotros hagamos una parte que nos toca que hacer. Vamos a orar al Señor en esta tarde, hermano, y despedirnos de este día. Padre, gracias, mi Señor, por darnos la bendición, Padre, de poder estar aprendiendo de usted. De hecho, eso es lo que debería de estar haciendo cada cristiano en el proceso de su santificación, en el segundo aspecto de nuestra salvación, estar viviéndolo. Pero gracias, Padre, porque creemos firmemente que usted hará y obrará en nosotros también para poder motivar quizás a otros hermanos que no están haciéndolo. Y qué mejor si podemos motivar a personas que no conozcan a Cristo para que vengan a conocerlo. Mi Señor, ayúdenos que su palabra siga dándonos o haciendo la obra, mi Dios, en nosotros. Y nosotros podamos estar dispuestos, mi Dios, a seguir. Padre, gracias por mis hermanos que estuvieron aquí. Bendígalos de una manera muy, muy especial. Y gracias porque nos permitió estar a todos en esta tarde. Rogamos por el resto de nuestros hermanos también, que usted, Señor, siga siendo con ellos. Y más adelante, yo estoy seguro, estaremos aquí también juntos conviviendo. Mi Señor, por lo tanto, Padre, simplemente nos queremos despedir de este lugar. Nunca de su presencia, siga con nosotros. Pero mi Dios, también le pedimos que al irnos, vaya su bendición con nosotros. Su amor, la gracia, la paz y también la comunión del Espíritu Santo. Todo se lo pido, mi Señor, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, podemos irnos a descansar.